Bien, pues estamos en tiempo para iniciar nuestro webinar el día de hoy. Y en nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de formación gratuita, parte de nuestro ciclo de webinars 2025. Nos da mucho gusto contar con su participación en esta iniciativa que busca fortalecer el aprendizaje continuo y la actualización profesional en temas de gran relevancia. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom y también a quienes siguen la transmisión de Facebook Live. Además de que las personas que están conectadas por Zoom, les recordamos que su registro quedó realizado de forma automática al ingresar a la sala, por lo que ya no es necesario llenar ningún dato adicional. Las constancias de participación serán enviadas a quienes permanezcan conectados durante al menos el 80% de esta sesión. Hoy nos toca un tema crucial en el contexto actual de transformación organizacional y responsabilidad social, sostenibilidad y deber fiduciario, que será impartido por el doctor Eric Brenes Mata, a quien agradecemos por compartirnos su experiencia y conocimientos. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Brenes y le cedemos el espacio para que pueda dirigir unas palabras a quienes ya se encuentran con nosotros esta mañana. Adelante, doctor, le cedo el espacio para un saludo a la audiencia del día de hoy. Muchas gracias, Mariana. Feliz día para todos. Espero que se encuentren, ustedes y sus familias se encuentren bien. Es un placer siempre trabajar con Ecuador. Creo que ya perdí la cuenta de cuántas veces he viajado a Ecuador. Lo conozco casi todo por temas de trabajo. Y siempre es un placer apoyar a UNICEPES en todo lo que sea necesario. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Eric Brenes Mata, fundador e investigador líder del Laboratorio Mesoamericano de Conocimiento, Observatorio Latinoamericano de Finanza Sostenible y la herramienta en línea AVEO Global para la Evaluación y Desarrollo Organizacional. Investigador asociado del Centro Interuniversitario de Investigaciones sobre el Desarrollo Sostenible en Italia, el Centro Panamericano de Estudios Superiores en México y Futurulab en Bolivia. Consultor independiente en desarrollo y fortalecimiento organizacional e instrumento financiero innovador para el desarrollo. Actualmente es miembro del Comité Científico de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, REIMA, y del Instituto de Gobierno Cooperativo de Costa Rica, miembro del directorio de la cooperación del Instituto Eléctrico de Costa Rica, Fundación Mujer y la Comisión Global del Proyecto de Conservación Cuencas Sagradas en Ecuador, Perú. En 2014, su equipo obtuvo el Premio Nacional de Energía Global de la Fundación Energy Globe. También sus proyectos de inversión recibieron el Premio de Sostenibilidad 2019 y 2020 de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. Próximamente publicará un ensayo abierto sobre descolonización de la economía política. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia del día de hoy, Sostenibilidad y Deber Fiduciario, con el doctor Eric Brenes Mata. Adelante, doctor. Mil gracias, Mariana. Para iniciar, voy a compartir mi pantalla. Les agradezco, Mariana, le agradezco si me confirma que la están viendo. Sí, doctor, ya se puede ver su pantalla. Ok. Ahí ya está en modo presentación. A ver. Bueno, de nuevo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer trabajar con gente y para Ecuador, como les comentaba, ya he viajado muchas veces y me encanta ese país. Me siento muy identificado. Em, a mí casi siempre me gusta comenzar mis conferencias justificando un poco por qué estoy de este lado, pues, porque la estoy dando yo. Estoy seguro que desde la experiencia de cada uno de ustedes, cualquiera podría estar dando esta presentación, entonces a mí me gustaría justificar un poco mi lado de mi experiencia. Eso es un poco lo que comentó Mariana, ¿no? En el centro, eh, cuando me asocié al SHIPS en Italia, siempre fue en temas de energía renovable. He trabajado muchísimo en investigación en energías renovables. Con UNICEF he trabajado dirigiendo muchas tesis de maestría y de doctorado, asegurándome ese rigor académico que requiere el mundo de los negocios, el mundo de la vida real, ¿no? Y en el Instituto de Gobierno Corporativo me especializo muchísimo en organizaciones sin fines de lucro y en sostenibilidad. Con Fondo Verde, igual que con UNICEF, son temas más académicos. Con el Laboratorio Mesoamericano del Conocimiento, realmente lo que hice para fundarlo, o el objetivo de fundarlo, fue el rescate y el conocimiento del conocimiento empírico en manos de pueblos originarios, en manos de campesinos en toda la región de Mesoamérica. Para los que no saben, Mesoamérica va del sur de México al norte de Colombia. Es un biotopo, un solo biotopo, ¿verdad? Y la idea es complementar lo que Occidente dice que es sostenibilidad con este conocimiento, ¿no?
y ahora estoy asesorando al panel científico amazónico casi que en los mismos temas que Cuencas Sagradas, que es un proyecto binacional entre Ecuador y Perú. Y además he estado asesorando muchos órganos colegiados, muchas juntas directivas, consejos de administración de instituciones financieras reguladas en el país, tratando de que ellas incorporen dentro de su gestión al más alto nivel, a eso hace referencia el deber de usuario, tratando de llevar al más alto nivel compromisos ambientales, compromisos sociales y compromisos perdón, de gobernanza, que en una región donde hay mucha corrupción, como es la nuestra, eh, tener, al menos de forma escrita, compromisos de gobernanza son realmente importantes y realmente relevantes. Eso no quiere decir que solo por tener un compromiso con la transparencia y con la responsabilidad a nivel de gobierno corporativo, eso no quiere decir que no vaya a haber o que no se vaya a articular corrupción, ¿no? Tengo un caso de estudio donde la empresa, en un caso de estudio en Costa Rica, donde la empresa de construcción, para no utilizar nombres, em, tiene digamos, tinta sobre el papel, tiene los más estándares de ética. Y recientemente, hace 2, 3 años, estuve involucrada en un caso profundísimo de corrupción en Costa Rica. Pero, sin embargo, es un requisito sine qua non para poder seguir desarrollándose, al menos tener esas prácticas, ¿no? Esas buenas prácticas de gobernanza. Bueno, iniciemos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de deber fiduciario. Perdón, antes de comenzar, yo quería comentarles que a mí me gusta pensar que soy una persona informal en el sentido positivo de la palabra, ¿verdad? Normalmente no me molesta que me interrumpan en medio de una conversación y me hagan ver sus comentarios o sugerencias aquí por un tema de orden y de tiempo muy limitado. Pues les pediría que cualquier pregunta que hagan, por favor, la guardemos al final y podemos discutir un poco más. Entonces, en ese sentido, ahora sí podemos comenzar. Vamos a hablar muy rápidamente, tenemos 45 minutos, 40, 45 minutos para abordar un tema que es muy profundo. Entre más uno navega dentro de ese tema, más profundo se da cuenta que es. Y además es un tema muy ajustable, es decir, la gobernanza, las variables ambientales y de sociales que una organización, sea pública, sea privada, sea mixta, debe abordar para asegurar sostenibilidad a la sociedad en el largo plazo, es muy diferente, es casi que casuístico, va de organización en organización. Entonces es muy importante entender qué quiere decir eso de deber fiduciario, ¿no? Luego vamos a entender un poco sostenibilidad desde la perspectiva organizacional, ¿no? Tenemos toda una teoría muy debatida a nivel global de qué quiere decir sostenibilidad, que se viene desarrollando desde la conferencia de Río en 1992. Se viene desarrollando tanto el concepto como el método. Sin embargo, en los últimos 5 años ha venido siendo muy debatida desde la lógica local, ¿verdad? Que eso fue precisamente lo que iba a hacer yo a Ecuador. Yo iba a trabajar con comunidades locales en desarrollo y fortalecimiento organizacional a nivel local. Entonces ahí es donde empieza a perder sentido una agenda global de sostenibilidad para que sea mucho más focalizada en la realidad y las necesidades a nivel local. Entonces, entremos en el tema. Eh, Me parece a mí que lo más importante en este nivel es entender qué quiere decir deber fiduciario, ¿no? Y aquí eh, no pretendía hacer una presentación de gobierno corporativo únicamente porque me parece que no es tan relevante como hablar de gobierno corporativo y sostenibilidad, que es hacia donde estamos apuntando como sociedad global, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una premisa básica, aquí la dejo para que la tengan siempre presente, ¿verdad? Es que siempre debemos tener presente que el máximo órgano colegiado de una organización, esos tienen diferentes nombres, en mi país se llaman juntas directivas, en las cooperativas en mi país se llaman consejos de administración, eso es normalmente el órgano colegiado de más alto rango dentro de cualquier organización.
Hay organizaciones como cooperativas, por ejemplo, que tienen un órgano colegiado más, ¿verdad? Que es una asamblea general de socios o de miembros, ¿verdad? Entonces, ese sería el órgano colegiado de más alto nivel y el que le exige a la junta directiva. Entonces, siempre debemos tener presente que el máximo órgano colegiado de una organización tiene esa obligación, esa responsabilidad, no solo con los dueños de la empresa, sino con toda la sociedad, ¿verdad? Em, de manejar esos bienes que se les ponen en sus manos de la mejor forma posible, ¿verdad? Y esto es tan importante a nivel individual. Digamos, una junta directiva normalmente tiene 5, 7, 9, 11 miembros, normalmente, típicamente son miembros impares, ¿verdad? Eso es tan cierto a nivel individual como persona, como a nivel órgano colegiado, es decir, como grupo, ¿verdad? Entonces son los responsables ante las partes interesadas, incluyendo los inversionistas, que son los dueños, ¿verdad? Por la gestión de una organización. Ahora, ustedes pueden ver arriba algo que se llama teoría de agencia y asimetría de la información. Esas son las dos razones por las cuales existe el gobierno corporativo. Teoría de agencia, de forma muy resumida, lo voy a comentar así. eh, una junta directiva puede saber exactamente qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Que la parte ejecutiva de la empresa, digamos, los gerentes o el gerente financiero o el gerente general o el administrador de la empresa, entienda a cabalidad y a perfección qué es lo que la junta directiva quiere que haga, es otra cosa diferente, ¿verdad? Y puede entenderlo exactamente como la junta directiva lo quiere. Que lo pueda implementar en la realidad es otra cosa totalmente diferente. A eso hace referencia la teoría de agencia. No es tan fácil pasar de la parte directiva a la parte ejecutiva, ¿verdad? En nuestros países hay un cierto grado de informalidad, ¿no? Hay todo un reporte de la OCDE respecto a la carencia de buenas prácticas de gobierno corporativo en América Latina que les recomiendo leer. Sin embargo, es algo que debemos de madurar. Y asimetría de la información quiere decir que, digamos, el nivel ejecutivo de cualquier organización es la que está en el día a día de 8 a 5, de 8 a más de 8 horas diarias, ¿verdad? Enfrentando la realidad, enfrentando el mundo, llevando a la práctica las teorías de la junta directiva, ¿no? Entonces, es ese nivel ejecutivo el que empieza a acumular la mayor cantidad de información respecto a lo que funciona, a lo que no funciona, a lo que está bien, a lo que no a lo que está mal en la práctica, ¿verdad? Y esa información no siempre fluye hacia la otra dirección, es decir, hacia la parte directiva. Entonces, es muy importante, las reglas de gobierno corporativo es eso precisamente lo que nos aseguran, que la información fluya tal cual se desea de arriba para abajo, es decir, de la parte directiva de una organización a la parte ejecutiva, como de abajo para arriba, de la parte ejecutiva a la parte directiva. Toda organización tiene al menos esos dos niveles y uno más, que es toda la parte operativa. Digamos, usted tiene un gerente general, ¿verdad? Y el gerente general tiene un gerente financiero que lo apoya, ¿verdad? Sin embargo, el gerente financiero no es el que hace las contabilidades, no es el que hace el presupuesto anual. Para eso hay uno, dos o tres contadores, es toda la parte operativa, ¿verdad? Toda la parte operativa, por ejemplo, de mantenimiento de una empresa. Usted no ve a un gerente general cambiando un bombillo, un bombillo porque se quemó. Usted tiene a todos los operadores ahí. Entonces es muy importante entender esos tres niveles y cómo el gobierno corporativo debería ayudar a estructurar esos tres niveles para un mejor control de la organización y crecer de forma ordenada y de forma estructurada. Entonces, esa es una premisa básica. Ya se me fueron los primeros 10 minutos en esta premisa básica, pero creo yo que es realmente importante. Sin entender esta premisa básica, no se entiende qué es todo lo demás que vamos a ver en la organización. Entonces, el deber fiduciario es esa obligación, esa responsabilidad que exige, casi que exige golpeándome esa, ¿verdad? Exige y demanda que ese órgano colegiado se comporte de forma responsable y de forma transparente, ¿verdad? Esos son los dos elementos básicos de un buen órgano colegiado, responsabilidad y transparencia. Es imposible exigirle a un ser humano, a un órgano colegiado,
que no se equivoque. Infalible no somos nadie, ¿verdad? Pero lo que sí le podemos exigir es eh, operar dentro de su mejor grado de conciencia, es decir, ser responsable, ¿verdad? Y también exigir transparencia. No es lo mismo equivocarse cuando todo el mundo sabe qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? A equivocarse cuando nadie sabe qué es lo que estoy haciendo, porque eso da pie a muchas malinterpretaciones. Entonces la gente dice, no, este realmente no se equivocó, ese es lo que tiene una doble agenda, es un corrupto y muchas veces se equivocó por puro error, ¿verdad? Otras veces sí es cierto, pero otras veces no tanto. Entonces se le exige a un órgano colegiado esa responsabilidad de transparencia en la gestión y eso se logra a través de la planificación estratégica de todas las actividades directivas, ejecutivas y operativas de la organización. Eso exige sobre todo, vea que es responsabilidad y para ser responsable hay que ser consciente. Entonces, eso exige sobre todo una gestión proactiva, es decir, que no es pasiva, que no es reactiva de todos los riesgos asociados de la empresa, ¿no? Mi trabajo, como les comenté al principio, es evaluar. He sido miembro independiente de juntas directivas de órganos financieros, de órganos colegiados, de instituciones financieras supervisadas y entonces hay una gran cantidad de gestión de riesgos de forma anticipada, ¿verdad? Riesgos de crediticios, riesgos reputacionales, riesgos. Y lo que vamos a ver ahora es cómo transversalizar los riesgos sociales y ambientales y de gobernanza a través de toda esta gestión proactiva que no es pasiva y no es reactiva, ¿verdad? Entonces, ese es el deber fiduciario desde el órgano máximo. Uno podría incluso, hay un estándar, hay una norma, la ISO 22301, es toda una gestión basada en riesgos. Yo tengo que confesar que por mi área de investigación, tanto mi maestría, tanto mi tesis de maestría como de doctorado, trabajé muchísimo a nivel teórico, ¿verdad? Trabajé mucho con estándares, normas, códigos y los conozco muy bien y entiendo su utilidad. Sin embargo, yo siento que un problema o un inconveniente que puede tener cuando uno siempre piensa en función del estándar es que hay poco espacio para la innovación y la creatividad. Entonces, siempre hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Pero incluso nosotros podríamos, un buen enfoque de gestión basado en riesgos, ya le da a las organizaciones, digamos, ya les ayuda a anticipar problemas que modifican las condiciones. ¿Quién en 2020, perdón, podía decir que el mundo se iba a detener prácticamente por una pandemia de esas que ocurren cada 100 años, ¿verdad? ¿Y quién estaba preparado? Eh, comprender consecuencias de problemas y acciones, comprender la interdependencia y la conectividad de variables, ¿verdad? Prepararse para desafíos y realidades alternativas e interpretar y aprovechar oportunidades. Eso es realmente clave y anecdóticamente quiero contarles que cuando sucedió el desastre de Fukushima en Japón, este derrame de agua contaminada con desechos nucleares, a mí, como yo hice mi maestría en Japón y precisamente en estos temas de gestión de los riesgos, o en estándares y códigos, yo no lo podía creer, ¿no? Entonces, en una reunión social, hablando con uno de los agregados comerciales de la Embajada de Japón, yo les decía, pucha, me resulta imposible creer que los japoneses no hubieran estado preparados para eso, ¿verdad? No pudieran anticipar ese problema, no pudieran comprender las consecuencias, ¿verdad? No entendieran la interdependencia o estuvieran preparados para esos desafíos o realidades, ¿verdad? Y la respuesta del agregado económico, pues me lo dijo todo. Me dijo, nosotros, la planta nuclear estaba preparada para recibir un tsunami y al mismo tiempo estaba preparado para recibir un terremoto, ¿verdad? Estaba perfectamente bien preparado para los dos, pero no estaba preparado para que uno siguiera al otro con tanta rapidez. Entonces, digamos, no comprendieron a profundidad la interdependencia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean el nivel de madurez en la gestión de una organización que hay a esos niveles, ¿no? Em, Esto viene mucho del mundo militar, ¿no? Sun Tzu en el arte de la guerra decía, lo imperdonable no es perder la batalla, lo imperdonable es no estar preparado, ¿verdad? Ahora, sin pretender ser exhaustivos, entre los principales riesgos que cualquier organización, no solo las financieras, ¿verdad? Que tienen un efecto muy grande sobre las economías de nuestros países,
podría gestionar, ¿verdad? Los más típicos y los primeros en los que se piensa son los riesgos operativos. Solo para darles una idea, en uno de los proyectos que estructuramos, proyectos de inversión que estructuramos era para producir energía renovable a partir de desechos y la máquina iba a venir de Alemania y no, los riesgos no estaban muy bien estructurados en el documento inicial, ¿no? Entonces yo comentando con el empresario que iba a recibir 14 millones de dólares del sistema bursátil costarricense, de la banca bursátil de costarricense, yo le decía, necesito que la gestión de riesgos operativos sea mucho más estricta. Yo, digamos, si esa máquina viene de Alemania y se me descompone un tornillo y ese tornillo no lo puedo encontrar en la ferretería de la esquina, pues imagínese el costo de parar esa máquina 2 o 3 semanas mientras el tornillo viene. Entonces, esos son los riesgos operativos que hay que prever antes, ¿no? Están los riesgos típicos financieros, ¿verdad? Los riesgos de liquidez. ¿Cuántas veces ha sucedido en empresas completas y totalmente viables, rentables, que casi que quiebran por una simple, y aquí digo simple entre comillas, no una simple falta de liquidez? O de crédito y bueno, también un riesgo de legitimación de capitales. Hay en nuestros países, empresas totalmente viables que son herramientas muy buenas para legitimizar capitales. Entonces, un buen gerente financiero tiene que estar previendo eso, ¿verdad? Que no se acerque a alguien del mundo ilegal a ofrecer invertir o ayudar trayendo a la empresa capital fresco que pueda, que pueda exponer reputacionalmente a la empresa. Y ahí tienen ustedes el siguiente riesgo, que es el reputacional, ¿verdad? Y después está el riesgo de variables económicas no financieras. El riesgo de variables económicas no financieras lo dejo con un asterisco porque ahora en la siguiente filmina vamos a cambiar de tema. Entonces puede que se vea un corte, como que no hay una continuidad lógica en el tema, pero sí lo voy a terminar conectando, ¿no? Entonces dejemos ahí sobre el tapete, sobre el tintero que una empresa debe evaluar todos los riesgos económicos no financieros, ¿no? Ok, ahora definamos qué quiere decir sostenibilidad, ¿verdad? Hay muchos acuerdos globales, algunos vinculantes, otros no tan vinculantes, ¿verdad? Respecto a buscar desarrollo sostenible en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestros países, ¿no? El más común son los objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos, mucha gente los conoce, esos se desagregan, bueno, ahí ustedes tienen una agenda que se conoce como los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está también el Acuerdo de París, ¿verdad? Que es un acuerdo climático para tratar de mantener las emisiones de gases de efecto invernadero debajo de un umbral para tratar de evitar el calentamiento global. Y hay otro que en mi opinión es mucho más importante que estos dos y los prevé porque es un compromiso global ya del 2005. Alguna gente lo conoce como el Acuerdo de París, pero lo confunden con el Acuerdo Climático, ¿no? Y es un acuerdo para aumentar la eficiencia de la ayuda al desarrollo, ¿no? Donde armoniza y alinea los resultados de los países. Entonces es muy, ¿cómo se llama? Tiende a regular el apoyo que los países en desarrollo dan a los países en vías de desarrollo, ¿verdad? Ese tema no, esos conceptos no me gustan. Los países no son subdesarrollados. Fueron el sistema, los subdesarrolló, ¿verdad? Entonces, en un mundo donde debería de regularse y estructurarse un poco más y mejor la ayuda, pues las reglas de gobierno corporativo, estandarizar variables sociales y ambientales son realmente claves, ¿verdad? Entonces, en ese primer nivel, pues ustedes tienen ahí las agendas globales, que hay que ver cómo se implementa eso a nivel nacional, ¿verdad? Y después de eso, perdón, después de eso llevarlo de lo nacional a lo local, ¿verdad? Y en la segunda parte, en la parte de abajo de la filmina, pues ustedes tienen ahí 4 agendas costarricenses, es lo que mejor conozco, pues es lo que mayormente trabajo, ¿no? Son 4 agendas de mediano a largo plazo en Costa Rica
eh, son agendas de escala nacional que se alinean con las agendas globales, ¿verdad? Entonces tenemos la estrategia económica territorial que va al 2050. Tenemos el plan de desarrollo y de inversión pública. Ese es 2019-2022. Ese lo genera, ese tiene un tinte político fuerte, se genera cada 4 años y lo hace el gobierno que entra, ¿no? Y lo presenta los primeros 9 o 11 meses de operación, ¿verdad? Entonces ya cambió, el gobierno actual está manejando otro, pero otra agenda nacional u otra estrategia nacional de largo plazo, pues es la Estrategia Nacional de Bioeconomía que va al 2030, ¿no? Vean que la primera va al 2050, mientras que la tercera va al 2030. Y la cuarta, que es una de las que más trabajo me ha generado a mí, digamos, a nivel profesional, es la agenda o la Estrategia Nacional de Descarbonización del país, ¿no? Que esa, al igual que la primera, va hasta el 2050, ¿no? Entonces, solo para que se hagan una idea, a partir de la estrategia de economía económica territorial, pues hay una política nacional de empresarialidad en Costa Rica que va del 2019 al 2030, ¿verdad? Y esa es la que usan los gobiernos locales para desarrollar estrategias de desarrollo del emprendimiento a nivel de sus localidades, ¿no? Entonces, vean cómo se desagrega una lógica global, cómo se desagrega e implementa a nivel nacional y a nivel local, a nivel regional, ¿no? Y eso, digamos, bien hecho y bien estructurado, debería de ayudar a utilizar de forma eficaz y eficiente los recursos como lo demanda la Agenda del París de ayuda, de eficiencia a la ayuda al desarrollo. Em, entonces, veamos ya el tercer tema, perdón, el tema anterior era una pincelada muy, muy rápida de qué quiere decir sostenibilidad, ¿verdad? Es un tema muy amplio y precisamente estoy tratando de publicar un libro respecto a cuestionar un poco las sostenibilidades de las lógicas locales, ¿no? Pero eso es un poco el segundo tema que íbamos a ver el día de hoy, que no me puedo extender demasiado por un tema de tiempo, ¿no? Ya llevamos la primera media hora. Entonces es muy importante que lo tengan presente, esta lógica global de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, ¿no? Y cómo se lleva a nivel nacional, digo, a nivel local y cómo se lleva a nivel nacional y local. Listo. Entonces ahora podemos pasar al matrimonio, al entrecruzamiento de la variable de sostenibilidad y de deber fiduciario, ¿no? Y ahí es donde, desde las buenas prácticas de gobierno corporativo, el órgano colegiado máximo, que aquí yo le llamo junta directiva, tiene una obligación con los inversionistas o los dueños de nivel de la empresa, tanto a nivel individual como colectivo, y son los responsables ante los inversionistas por la gestión y ante la ley por la gestión de la organización. Este los obliga a ellos a hacer un análisis de materialidad, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición de gobierno corporativo o de deber fiduciario, o cómo se alinea, ¿verdad? El gobierno corporativo es una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una organización, su consejo de accionistas u otras partes interesadas, ¿verdad? Es una serie de relaciones y también proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos de la organización y determinar los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para supervisar su cumplimiento, ¿no? Entonces, si nos concentramos en partes interesadas, ahí es donde empieza a tomar relevancia el tema el concepto de sostenibilidad, ¿no? Entonces, a lo interno de una organización, toda organización, como les dije al principio, tiene que tener un nivel directivo, que son los que se desagregan en comités y genera políticas, ¿verdad? A nivel ejecutivo y a nivel operativo, ¿verdad? A nivel directivo, es la parte que nos interesa, la política. A nivel directivo, la organización tiene que desarrollar toda una política de sostenibilidad o de gestión ambiental o de responsabilidad social, quiera llamarlo como lo quiere llamar, pero tiene que ser desde el nivel más alto, desde ese deber fiduciario de gestión de la organización, de asegurar las buenas prácticas en la gestión en la gestión de la organización, que debe crearse el compromiso, ¿verdad?
¿Qué es lo que normalmente sucede o ha sucedido históricamente o cronológicamente en nuestras organizaciones? Que la junta directiva aprueba un monto X, no sé, 2, 3, 4, 5.000, 10.000 dólares, 100.000 dólares, póngale, al año para contratar a nivel ejecutivo a alguien que se encargue de la estrategia de responsabilidad social. Y eso, de eso es solo alocar, eso es solo localizar un poco de fondos para una estrategia que no está bien estructurada. Eso es filantropía, ¿verdad? No entiendan aquí que estoy criticando la filantropía. La filantropía es una cosa totalmente diferente. No quiero hacer un juicio de valor de que es buena o es mala. Es una cosa totalmente diferente a lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de sostenibilidad de la organización y de la sociedad. Y vamos a ver cómo, ¿no? Y siempre debemos recordar que cualquier política, cualquier estrategia debería estar supeditada a lo que vemos a la derecha. Sí, creo que ustedes ven igual que yo a la derecha, este círculo con una flecha que alcanza su propio inicio, ¿verdad? Esa es la flecha del ciclo de Deming, lo que la gente conoce como mejora continua, ¿no? Todo lo que hacemos siempre debemos planificarlo, debemos ejecutarlo, debemos verificar lo que ejecutamos y después debemos ajustar lo que la verificación nos dio, ¿no? Entonces siempre es un ciclo constante de mejora continua. Entonces la empresa cada vez va a necesitar menos recursos para ser cada vez más eficiente, ¿no? Tanto en la producción de televisores, si ese es el giro de negocio de la empresa, como en su política de sostenibilidad. Y bueno, aquí retomo lo que había tomado al cierre del primer tema, que es la evaluación de variables económicas no financieras de la organización y sus riesgos asociados. ¿Se acuerdan que les dije de la gestión del riesgo? Entonces, ¿qué variables sociales debería de considerar, ¿verdad? Agendas de desarrollo que tenga a nivel global, a nivel nacional o a nivel local, ¿verdad? O variables ambientales, ¿verdad? Y ahí es muy importante entender que la complejidad hay una interconexión e interdependencia, ¿no? Casi que una causa-efecto de lo que la empresa haga, ¿no? Entonces, si la empresa, por ejemplo, empieza a degradar ambientalmente la comunidad, pues entonces eso va a generar una serie de problemas a nivel comunal que tarde o temprano se le va a devolver a la empresa de diferentes formas. Por ejemplo, puede perder recurso humano valioso, ¿verdad? O en una fase más avanzada puede haber manifestaciones e incluso hasta violencia en contra de la empresa. Anecdóticamente le comento que hace muchos años, cuando visité Perú, había una empresa que constantemente se veía atacada por la comunidad porque había una relación muy directa entre la contaminación del agua que salía de la empresa y el cáncer, un tipo de cáncer específico, ahorita no recuerdo si era gástrico, en la comunidad, ¿no? Entonces la comunidad empezó a ponerse muy violenta, ¿verdad? Y cuando, bueno, yo estuve ahí muy poco tiempo, cuando recomendé análisis de las aguas después del proceso, durante el proceso y ante el proceso, antes del proceso, nos dimos cuenta que el agua ya venía con ese contaminante, ¿no? Entonces, solo para que se hagan una idea de las relaciones y las interconexiones, ¿no? Hay mucha ambigüedad en las interpretaciones o distorsiones de la realidad. Este. Lo que yo puedo considerar algo negativo, alguien lo puede considerar algo positivo y viceversa, ¿verdad? Entonces hay mucha ambigüedad, hay mucha dinámica, hay mucha volatilidad entre las fuerzas del cambio, ¿verdad? Y estas pueden ser naturales o antropogénicas. Podemos tener la mejor fábrica del mundo con todo el impacto social y ambiental reducido al mínimo posible y una inundación o lluvias torrenciales nos pueden dejar sin una calle para sacar la producción, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son que hay que considerar, ¿no? Y también hay una gran cantidad de incertidumbre, falta de predictividad, de predictibilidad, ¿verdad? O comprensión de los eventos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que cuando comenzó la pandemia, pues todo el mundo hablaba de aquel foco en China, ¿verdad? Que después afectó enormemente al norte de Italia y muchas empresas, digamos, que tenían un sistema, suplidores europeos, no previeron eso. Y ahí me incluyo yo, ¿verdad? No somos infalibles, ¿no? Entonces hay que aprender a hacer ese tipo de improvisación estratégica manejándose
a esos niveles, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber manejar las variables económicas no financieras, ¿no? Y como para ir cerrando, no recuerdo cuántas filminas más me quedan, pero digamos, ya a estos niveles, cuando una empresa empieza a manejar esos riesgos y empieza a ajustar su administración o su gestión para demostrar esa responsabilidad y transparencia, pues ya hay parámetros. Uno viene de afuera y uno ve ciertas reportes, uno ve ciertas variables que uno dice, bueno, esta empresa está en un proceso, digamos, de franco crecimiento, de madurez en la gestión, o le falta mucho madurar en X o Y áreas, ¿no? Entonces, ¿dónde lo puedo ver yo normalmente? Digamos, en estrategias de gestión del conocimiento. Muchas empresas tienen capital social, capital, perdón, intelectual muy interesante, relevante, que ni siquiera saben que lo tienen y no lo han registrado, ¿no? Entonces, eso es relevante. Consideraciones sobre la planificación, ¿verdad? Políticas o planes de sostenibilidad. Uno hay organizaciones que uno llega y el plan estratégico no tienen un plan de sostenibilidad y uno puede decir, wow, son muy inmaduros y no. Resulta ser que la estrategia de sostenibilidad está totalmente transversalizada en la estrategia de planificación estratégica y uno dice, wow, qué nivel de madurez increíble, ¿no? En la gestión de procesos y recursos, ¿verdad? En respuestas funcionales, muchos de ustedes han oído hablar de que los bancos se tiene que ir la luz por 2 o 3 días y los bancos tienen que seguir dando sus sistemas. Eso es lo que se llama una respuesta funcional, ¿verdad? Sistemas de recuperación. Recientemente en Costa Rica, hace aproximadamente 2 años, se hackearon varios sistemas públicos, varias bases de datos de sistemas públicos y recuperar la información le tomó al gobierno varios meses, es decir, que no tenía sistemas de recuperación, ¿verdad? Errores de sistema y también errores de conducta, eso es lo que se llama el recurso humano, ¿no? Muchas veces se tienen, por ejemplo, el caso típico es tener los mejores sistemas de seguridad para una organización y el error al final es humano, ¿verdad? Bueno, y aquí, cierto, yo había puesto un par de ejemplos, algunos creo que sí, es un poco viejo, ¿no? Pero aquí viene un ejemplo, perdón que está en inglés, de un análisis de materialidad y de matriz de desempeño que considera variables de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, solo para que se hagan una idea, a los niveles más altos ya habla de estrategias, estrategias de corrupción, habla de mantenimiento de la biodiversidad, entonces ya es unos niveles de madurez muy grandes. Aquí hay otro ejemplo donde claramente, digamos, estructuran cuáles son las variables de derechos humanos que queremos medir, de recursos humanos que queremos medir, de comportamiento del mercado que queremos medir, de gobierno corporativo, ambientales o involucramiento con la comunidad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la empresa no haga esto, ¿verdad? Es decir, las malas prácticas o la ausencia de buenas prácticas en materia ambiental y social y de gobierno corporativo, dificultan y erosionan la habilidad de perdurar de la organización en el tiempo. Entonces estamos hablando de sostenibilidad en el tema, en el grosso sentido de la sostenibilidad, digamos, sostenibilidad ambiental y social a nivel global, pero también sostenibilidad a nivel de la organización, ¿verdad? Y solo para darles un ejemplo, yo fui el primero, cuando estructuré el primer bono verde de Costa Rica, perdón, una inversión privada. Fue una inversión privada en eficiencia energética donde cambiamos dos calderas de búnker por una mega caldera de biomasa acreditada a carbono neutral. Entonces eran 3,7 millones de dólares, ¿verdad? Entonces pasamos a poder medir el impacto ambiental de ese proyecto que costó 3,7 millones de dólares. Se podía medir en términos del ODS número 7, que es energía asequible y no contaminante, ¿no? Que el ODS ya nos exige en el indicador 7,3 duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética. Y si esta caldera operaba lo normal que opera la caldera en esta empresa, en esta industria, que son 360 días al año y tres de mantenimiento, esta caldera dejaba de emitir 15.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Solo para que vean cómo podemos ver las cosas a nivel local y cómo podemos ver las cosas a nivel de las agendas globales de desarrollo.
Y bueno, creo que con esto cerramos con el tiempo justo. Claro, todavía me quedan 2 minutos, pero más bien abramos el espacio para que esto no sea un monólogo tan aburrido y podemos compartir sus conocimientos y que el conocimiento crezca, como dice el dicho árabe. Le devuelvo la palabra, Mariana. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir o aquí les dejo mi perfil. Yo uso mucho LinkedIn, me pueden buscar en LinkedIn y pedir asociarnos o encontrarnos a través de LinkedIn o me pueden escribir ese correo electrónico. Adelante, Mariana. No sé si leo yo las preguntas. ¿Dónde encuentro las preguntas? Muy buenas. mm, Muchas gracias, maestro. Permítame tantito. ¿Pueden escucharme? Sí, fuerte y claro. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por la valiosa presentación. Ahora abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Invitamos a la parte de la audiencia, las personas que están con nosotros participando, que puedan escribir sus preguntas a través del chat de Zoom y también atenderemos algunas de las que nos estén llegando a través de Facebook Live. Tenemos la primera participación, doctor. ¿Tiene alguna experiencia en específico con empresas en México? Sí, en México he trabajado, tengo que confesar que en México he trabajado relativamente poco, sí he trabajado, pero relativamente poco. Recientemente realizamos todo la planificación estratégica para la organización WWF México y me sorprendió ver cómo una parte importante del financiamiento de esta ONG, que es una ONG de escala mundial y con los mejores estándares, está realizado o este financiamiento lo realizan empresas mexicanas, ¿verdad? Entonces, muy interesante, fue para mí muy interesante entender cómo la empresa, digamos, la empresa mexicana, ahorita no puedo decir nombres, pero por ejemplo, Coca-Cola dice, bueno, tengo un análisis de materialidad grande, tengo una huella hídrica muy fuerte, entonces busco más que desarrollar ellos su propio, digamos, programa social o ambiental para reducir huella hídrica, que lo hacen a lo interno, ¿verdad? Financian a estas ONGs para que trabajen con comunidades en la zona. Eso también ayuda un poco a reducir los riesgos, ¿verdad? También ahora actualmente tengo una estudiante mexicana en la zona de Nayarit que ella trabaja en una, no tengo permiso para decir el nombre de la empresa, pero ella trabaja para una empresa de turismo muy grande que tiene la corporación tiene varios negocios, transporte, turismo, y entonces ellos están tratando de estructurar, ellos ya tienen creo que la ISO 9000 de gestión de procesos, entonces dan un salto cualitativo tal vez a la 14000 o cualquiera de las ambientales no es tan complicado. Pero ellos quieren, la idea era transversalizar un poco la sostenibilidad y aprender a utilizar todas estas variables que ya recogen para transversalizar un poco la sostenibilidad a nivel de toda la empresa. Pero sí tengo relativamente pocos ejemplos a nivel mexicano. Muchísimas, doctor. A las órdenes. ¿Tenemos alguna felicitación por la valiosa información que imparte el día de hoy por parte de la audiencia? Con Les mucho invito. gusto. En realidad fue un muy, pero muy básico por muy poco tiempo. Les invitamos a seguir realizando sus preguntas a través de la plataforma de Zoom o bien a través de Facebook Live. Otra felicitación, excelente ponencia, saludos. Igualmente, saludos. Perdón, Mariana, la mayoría de Tenemos, ok, adelante, doctor. No, solo quería preguntarle, ¿la mayoría de los que nos escuchan son de México o son de Ecuador? Yo no sé por qué entendí que eran de Ecuador. Tenemos diversos países Ah, ok. participando y tenemos una pregunta más. ¿Puede considerarse una violación al deber fiduciario el incurrir en prácticas de greenwashing por parte de una empresa o institución? Sí, claro. Y ahí, digamos, ahí no solo demuestra inmadurez en la gestión, sino que pone en riesgo reputacional a toda la empresa, ¿no?
Digamos, el riesgo reputacional a veces es muy desestimado, pero hay casos en la literatura que realmente vale muchísimo la pena estudiar cómo un riesgo reputacional se puede traer al suelo a una empresa. Y el que me acuerde de memoria es el caso típico de esta empresa de aparatos, aparatos no, de ropa deportiva Nike, que a principios de los 90 todos los años triplicaba sus utilidades, todos los años triplicaba. Entonces, imagínense, todos los socios estaban contentísimos, ¿no? Se, se divulgó un escándalo de mano de obra esclava de la fábrica de Nike en Tailandia y Nike lo desestimó. O sea, no le dio mucha importancia, ¿verdad? Y muchos consumidores, particularmente los jóvenes en Estados Unidos, porque se identificaban con los jóvenes en Tailandia, que eran manipulados para trabajar en condiciones prácticamente de esclavitud, se pusieron de acuerdo y prácticamente en 2 años, o sea, Nike tuvo que hacer un esfuerzo para en 2 años no quebrar. Entonces, el tema reputacional es muy importante. Entonces, el hecho de que hagan greenwashing no solo demuestra inmadurez, sino que pone en riesgo a toda la empresa, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Una pregunta más por parte de la audiencia. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la Agenda 2030 a 2050? No conozco la Agenda 2050, pero digamos, la Agenda 2030 es lo que se conoce como los ODS, ¿verdad? No sé qué quiere decir la Agenda 2050. Digamos, en mi país hay varias estrategias de desarrollo sostenible como la descarbonización que va al 2050. Y en realidad, digamos, esa es una buena práctica porque normalmente los gobiernos, digamos, los gobiernos de turno, como duran en promedio entre 4 y 5 años, pues normalmente no planifican a largo plazo. Y por eso es que el ambiente ha quedado por fuera en muchas de esas planificaciones. Cuando uno hace una planificación de muy largo plazo al 2050, a partir del 2018, como fue la Agenda de Descarbonización de Costa Rica, pues eso ayuda a alinear a largo plazo muchos sectores, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos mucho tiempo de estar trabajando en indicadores de descarbonización, ¿verdad? Y ahora, a estas alturas del juego, cuando ya tenemos tantos, digamos, 4, 5, 6, 7 años de estar implementando la estrategia, ahora quienes están empezando a alinearse, apenas empezando a alinearse, son las instituciones financieras dentro del país, ¿verdad? Las privadas dentro del país para financiar los cambios tecnológicos de todas esas industrias, ¿no? Por ejemplo, solo en buses públicos necesitamos 5.000 buses públicos. Un bus público eléctrico cuesta entre 80 y 120.000 dólares dependiendo del bus. Entonces, imagínense cuánto dinero hay ahí. Hasta ahora estamos logrando alinear a las empresas, a las instituciones de la industria financiera dentro de todo esto, ¿verdad? Pero ya ha sido un esfuerzo grande. Entonces, por eso es la necesidad de planificar a mucho más largo plazo, mucho más largo de los ciclos políticos. Muchas gracias, doctor. Una participación adicional. ¿Cómo podemos combinar la rentabilidad con la sostenibilidad de las empresas, ya que la mayoría de las pequeñas empresas es lo primero que cuestionan al querer poner en práctica procesos de sostenibilidad? Excelente pregunta. Me encanta por la practicidad de la pregunta. Muchas pequeñas industrias muchas pequeñas empresas que están en un proceso casi que de subsistencia, ¿no? Recordemos, bueno, hay conceptos, un concepto le dice a uno que es una pequeña empresa, ¿no? Entonces, eh, el concepto puede ser diferente en México, a Ecuador, a Colombia o en Costa Rica el concepto está definido por ley. Cuando la empresa está por debajo de ese concepto, entonces es un medio de vida. Entonces, cuando hay muchas micro, pequeñas empresas o incluso medios de vida que quieren incorporar la sostenibilidad, yo siempre les recomiendo, ustedes van a empezar a gestionar variables sociales y ambientales y en todo momento háganlo de forma bien estructurada, de forma tal que usted empiece a generar información, ¿verdad? Por ejemplo, mide la huella hídrica de la empresa. Entonces, se da cuenta que con algunos cambios mínimos ahorra tanto dinero y la huella hídrica se reduce. Siempre le digo al empresario, no haga eso si usted no lo sabe aprovechar desde el punto de vista estratégico, ¿verdad?
porque usted se va a mantener dentro del mercado, pero reducir la huella hídrica o reducir la huella energética o tener un enfoque con la comunidad muy fuerte le puede abrir nuevos mercados y hacer que la empresa crezca. Y eso es lo que muchos empresarios se quedan cortos en nuestra región, en América Latina. Hacen el esfuerzo o porque los obliga la ley o no lo hacen, ¿verdad? Pero no entienden el valor económico, el valor estratégico de hacerlo, que no solo es un valor económico, sino que también le puede abrir nuevos mercados. Eso es muy importante. Me encanta la pregunta. Muchas gracias por su valiosa respuesta, doctor. Una nueva participación. ¿Cómo recuperar el deber fiduciario de una institución pública, especialmente de un Ministerio del Ambiente marcado por la corrupción de la sociedad, en donde ha perdido toda credibilidad institucional? Saludos desde Paraguay. Wow, qué excelente pregunta. A ver, recordemos que el deber fiduciario tiene una estrecha relación con el modelo de gobernanza, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el órgano colegiado que maneja ese ministerio, ¿verdad? Como no, digamos, ahí me puedo imaginar dos modelos. Uno donde es el Consejo de Estado, donde todos los ministros se reúnen y dan seguimiento al ministerio, ¿verdad? O es una sola cabeza en cabeza del ministro quien maneja todo. Me puedo imaginar los dos extremos, ¿verdad? Yo creo que ahí lo más importante sería que se desarrolle un código de gobernanza donde claramente se le explique al público cuál es el modelo de gobernanza del ministerio, ¿verdad? Sea claro, sencillo, transparente, para que todo el mundo lo entienda y eso puede, la gente puede empezar a visualizar dónde se están dando los procesos de corrupción, ¿verdad? Por ahí arrancaría yo. Muchas veces nuestros ministerios, digamos, hay ministerios que no tienen órganos colegiados, ¿verdad? Entonces muchas veces arrancan perdón, la característica que permite o facilita la corrupción es esa falta de un órgano colegiado del más alto nivel que ayuda a transparentar las operaciones. Por ahí comenzaría yo. Mariana, me parece que en el Efe- chat hay un par de preguntas. Sí, tenemos, bueno, una felicitación, excelente ponencia, doctor, muchas gracias. Y una nueva pregunta, ¿cuál es una de las principales estrategias que ha utilizado para equilibrar la rentabilidad financiera y la misma sostenibilidad? Muy buena ponencia, gracias. Sí, muchas gracias a Azul Dayan por esa pregunta. Me parece muy interesante. No son necesariamente excluyentes, ¿verdad? A ver, una empresa que ya entra en una estrategia de sostenibilidad es porque tiene un nivel de rentabilidad mínimo, ¿no? Entonces eso le permite empezar a pensar en reducir su impacto ambiental o social, ¿verdad? Porque tiene, digamos, lo que es la subsistencia, la tiene asegurada. Eh, para mí, la principal estrategia siempre ha sido y en mi opinión siempre será llevar la propuesta de una política o una estrategia de sostenibilidad al órgano colegiado de más alto nivel, que sean ellos los que se comprometan, que sean ellos los que transversalicen y desagreguen esa lógica de sostenibilidad a todo lo largo del nivel directivo, ejecutivo y operativo de la organización. Si no es de esa forma, es muy difícil cambiar una cultura, ¿no? Ya existe una cultura X, no estamos haciendo un juicio de valor, ¿verdad? Existe una cultura X, muchas empresas ni siquiera la miden, mucha gente cree que no tienen una cultura porque no la miden, pero no, o sea, es como decir, no, yo no respiro aire, o sea, la cultura existe. Entonces, hay que cambiar esa cultura para transversalizar la sostenibilidad. Y una vez más, si viene desde el nivel más alto, desde el nivel directivo, ellos son los que tienen que entender que la sostenibilidad tiene que ser primero un negocio que ayude a la rentabilidad. Muchas gracias, doctor. Con esta última pregunta estaríamos finalizando esta sesión de preguntas y respuestas. Ha sido una sesión profundamente enriquecedora. Agradecemos nuevamente al doctor Eric Brenes Mata por guiarnos en la reflexión sobre la sostenibilidad desde la perspectiva del deber fiduciario. Un enfoque que nos invita a repensar la toma de decisiones estratégicas, integrando criterios éticos, sociales y ambientales en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Doctor Eric, le cedemos la palabra nuevamente para compartirnos una reflexión final sobre el tema impartido el día de hoy. Muchas gracias, Mariana. Em, Solo quería comentar que si tienen más dudas, comentarios o sugerencias, me pueden escribir al correo que está al final de la presentación y que acabo de poner en el chat. También me pueden seguir en LinkedIn. Y como reflexión final, quiero comentarles que, digamos, la sostenibilidad es llevar la gestión de variables ambientales y sociales al modelo típico tradicional occidental. En mi opinión, no es infalible, pero es lo mejor que tenemos y como recomendación última es siempre háganlo desde la visión estratégica de la organización. No lo hagan porque el planeta hay que salvarlo, no lo hagan porque se sienten bien, hágalo porque ayuda a la sostenibilidad de las empresas.